Colegas y amigos, bienvenidos a este nuevo video del Centro de Formación en Ciencias Forenses Penales y Humanas, en el cual voy a iniciar a resumir un poco acerca de lo que se estuvo tratando en el primer Congreso Altruista CFPH, que algunos ya sabrán se dio entre los días 4 y 5 de diciembre de este año, es decir, apenas el fin de semana que acaba de pasar. Vamos a iniciar entonces esta primera parte. Va a hablar acerca de la ponencia que nos ofrecieron la maestra Ana Acuña y el doctor Carlos Gutiérrez, ambos chilenos y ambos parte de True Forensic Science. ¿Ok? Su ponencia trató acerca de los derechos humanos dentro de las ciencias forenses. Ellos nos hablaron un poco acerca de la relación que tienen los derechos humanos dentro de estas ciencias, nos dieron algunas definiciones. Nos hablaron acerca de en qué coadyuvan las ciencias forenses para la protección de los derechos humanos, la aplicación en algunos casos prácticos, y también nos hablaron acerca del desarrollo de algunas leyes con base en los derechos humanos, parte de las conclusiones a las que ellos llegaron dentro de su país de manera parlamentaria. Me estuvo muy interesante. Vamos a empezar hablando pues acerca de los derechos de los fallecidos, ¿ok? Porque, bueno, no sé si la mayoría ya sepa que las personas fallecidas siguen teniendo algunos derechos por el simple y sencillo hecho de ser el cuerpo, el cadáver de un ser humano, ¿ok? Las tres consideraciones que tienen los muertos respecto a los derechos humanos son la restauración de la identidad, la ubicación física y los cuidados pertinentes. ¿A qué se refiere todo esto? Pues la restauración de identidad más que nada es en los casos de los cadáveres precisamente no identificados. Esto nos quiere decir que el cadáver tiene derecho a que sea identificado, a que se le dé un nombre, a que se ubique qué persona era o qué persona fue. ¿Ok? Muchas veces en los desastres naturales o en los percances automovilísticos, etcétera, los cadáveres quedan irreconocibles. Entonces es menester de las personas encargadas de ellos pues llegar a la conclusión de quién fueron, ¿no? Ya sabemos que dentro de los sistemas de identificación humana hay muchísimas maneras. Ya está la dactiloscopía, está la odontología, los identostomatogramas, etcétera, ¿no? Bueno, todos los cadáveres tienen derecho a ser identificados, ¿vale? Tenemos también la ubicación física. Esto se refiere, por ejemplo, a las desapariciones. Cuando una persona desaparece, lo primordial es suponer que está viva, no darla por muerta desde el momento en el que se desaparece, en el que no sabemos dónde está. Siempre buscar a la persona con la presunción de vida y pues al darse cuenta que ya falleció la persona, el cadáver debe ser ubicado, ¿okay? Debemos saber dónde está ese cadáver o esa persona. Y los cuidados pertinentes que se llevan a cabo, pues también tienen derecho de que, por ejemplo, en el INCIF o en el CEMEFO, respectivamente, al menos en el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, o en cualquier instancia en la que se encuentre, así como en los traslados, en la entrega a sus familiares, pues deben llevarse ciertos protocolos, ciertos cuidados a los que el cadáver tiene derecho. Nos hablaron también acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expedido por la ONU. Nos hablaban acerca de 30 garantías que todos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿vale? Empezamos diciendo que todos tenemos derecho de nacer libres e iguales. Todos tenemos derecho a no ser discriminados, el derecho a la vida, el derecho a no ser esclavizados, a no ser torturados. Tenemos derecho sin importar en qué ubicación geográfica nos encontremos, todos somos iguales ante la ley, nuestros derechos están protegidos por ella, tenemos derecho a no ser detenidos injustamente,
Tenemos derecho a un juicio en caso de ser necesario, y en caso de que sea necesario también tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad para movernos, el derecho a buscar un lugar seguro para vivir, el derecho a una nacionalidad. Por ejemplo, en los casos en los que, no sé, si me ocurre pensar, a lo mejor algún bebé nace en medio de una frontera, o ya sea que ambos países quieran darle la nacionalidad, o que ninguno de los dos países quiera dársela, bueno, este pequeño ser humano tiene derecho a que sea por cualquier parte se le dé una nacionalidad. Todos tenemos derecho al matrimonio y a la familia, a tener nuestras propias pertenencias, a la libertad de expresión, a reunirnos de manera pública, el derecho a la democracia. Eso es muy importante porque muchas veces, no sé, por ejemplo, hemos visto en las noticias, ¿no? O escuchado que la ONU, este tipo de organizaciones, atacan o pues tienen como represalias, ¿no?, hacia los países en donde se imparten dictaduras. Y muchas veces he escuchado, ¿no?, que piensan, pero pues es que ¿por qué se meten? Pues es que su país, bueno, es que es un derecho humano universal el derecho a la democracia. Y por eso todas estas instancias tienen que meter su cuchara en las naciones en las que pues los gobernantes lo hacen de manera autoritaria o de manera centralista. Todos tenemos el derecho a la seguridad social, el derecho, los derechos de los trabajadores, esos también son derechos universales de los seres humanos. Tenemos derecho a jugar, es decir, a recrearnos de alguna manera. Todos tenemos derecho a tener comida y refugio, el derecho a la educación. Muy importante también, los derechos de autor son parte de estos derechos humanos universales. Todos tenemos derecho a vivir en un mundo libre y justo. Todos tenemos derecho a tener responsabilidades. Y pues el más importante de todos, que es el número 30, nadie puede quitarte tus derechos humanos. Obviamente, pues se hablaron de muchas otras cosas, como mencionaba antes, de los derechos de los fallecidos, de la manera en la que la Academia Americana de Ciencias Forenses busca la realización de que se ejerzan estos derechos. Nos hablaron acerca de la tortura, de cómo en algunas circunstancias nosotros mismos llegamos a violar los derechos humanos y ni siquiera tenemos idea, ¿no? Por ejemplo, en la tortura, o cuando compartimos algún contenido educativo, los PDFs, ¿no?, que luego nos pasamos entre colegas, entre estudiantes. Eso ya es una violación a los derechos humanos, y pues muchas veces ni siquiera se nos pasa por la cabeza, ¿no? Nos hablaron acerca también del trabajo humanitario que realiza la Organización de las Naciones Unidas, de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, por ejemplo, en la Ley de Ginebra de 1955, acerca de las ciencias que coadyuvan a que todos estos derechos sean respetados, ¿no? Nos hablaron un poquito también acerca de la trata de personas, porque pues eso tanto cuenta como tortura, cuenta como esclavitud, y pues en muchos de los casos también se meten con el refugio seguro de las personas, con su alimentación, con su educación, con su libertad de expresión. Nos hablaron acerca también sobre que es crucial considerar las recomendaciones de entidades internacionales reconocidas, como en este caso estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, también está la Cruz Roja Internacional. Es importante tomar en cuenta los conflictos ideológicos que pueden resolverse consultando a estas entidades.
Por ejemplo, nos hablaba la maestra de un caso muy particular que ella tuvo en el que se quería instaurar una ley, pero los políticos, los miembros del parlamento, no querían aceptar que se le llamara de cierta manera porque el nombre, bueno, la palabra que querían utilizar dentro del nombre de esta ley se prestaba a malinterpretaciones políticas. Entonces se tuvo que recurrir a la Real Academia de la Lengua Española para hacerles ver, ¿no?, que lo que ellos estaban diciendo pues estaba equivocado, es un error de interpretación, y al final gracias a esto se le pudo dar un nombre concreto a esta ley que se estaba buscando crear, ¿no? Nos hablan también de que existen algunos principios rectores que nos ofrece también la ONU, que nos dicen que la búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de vida, que es lo que les comentaba también anteriormente. La búsqueda debe respetar la dignidad humana, la búsqueda debe regirse por una política pública, debe tener un enfoque diferencial, se debe respetar el derecho a la participación. Esto también es importantísimo, ya que dentro de la búsqueda de las personas existen grupos que actualmente, debido pues a... no me gustaría decirlo de esa manera, ¿no?, pero muchas veces las instancias que están buscando a las personas tienen tanto trabajo, a lo mejor, que no realizan los esfuerzos que los familiares o los seres queridos de las personas desaparecidas quisieran. Entonces estas personas tienen derecho de participar y coadyuvar a la búsqueda de las personas desaparecidas, siempre y cuando, claro, no estén deteniendo los procesos de investigación, sino que estén realmente aportando acciones útiles. La búsqueda debe iniciarse sin dilación, es decir, también aquí en México pasa mucho, ¿no?, que se desaparece una chica, un chico, y en el Ministerio Público te dicen, no, pues es que, ay, espérese señora, es que ha de estar de fiesta, se ha de haber ido con el novio, con la novia, ¿no? Lo que dentro de los principios rectores que nos propone la ONU, pues es precisamente que en cuanto se desaparezca una persona, fuera de lo que se piense, que si puede estar acá, que puede estar allá, se inicie la búsqueda, porque eso nos puede ayudar, uno, a evitar precisamente la tortura, a evitar la muerte de esa persona, ¿no? Tal vez si no existieran ese tipo de negligencias, muchas jovencitas actualmente no habrían fallecido, las hubieran podido haber encontrado con vida todavía. La búsqueda es una obligación permanente, es decir, así hayan pasado años en los que no encuentren a la persona, tiene que seguir su búsqueda, porque precisamente, aunque la den por muerta, recordemos que uno de los derechos humanos que tiene un cadáver es ser ubicado físicamente. Entonces, así pase el tiempo, esa persona debe seguir siendo buscada hasta que se encuentre viva o muerta. La búsqueda debe realizarse con estrategias integrales, obviamente. La búsqueda debe tomar en cuenta la particular vulnerabilidad de las personas migrantes, puesto que pues muchas veces, sobre todo en los casos de los ilegales, ¿no?, pues no tienen familiares que a lo mejor que vayan a reclamar el cadáver, o que los estén buscando en el país en el que se están refugiando, ¿no? La búsqueda debe ser organizada de manera eficiente, todos deben estar bien organizados. La búsqueda debe usar la información de manera apropiada, debe estar bien coordinada, debe interrelacionarse con la investigación penal, debe desarrollarse en condiciones seguras, debe ser independiente e imparcial, no importa a quién estemos buscando, se tiene que encontrar esa persona, no importa su sexo, su raza, su religión, sus preferencias, la comunidad a la que pertenezca, es un ser humano y ese ser humano debe ser encontrado. La búsqueda debe regirse por protocolos que sean públicos y, bueno, aquí no lo menciona, pero creo que también debe ser protocolos homologados, ¿no? Es decir, que a los que todos tengamos acceso, a los que todos podamos entender. Nos hablaban también
que existe un manual para parlamentarios de personas desaparecidas, expedido por la Cruz Roja. También nos hablaron acerca de algunas partes, pues nos aconsejan como peritos, como profesionales o como futuros profesionales, que debemos tomar en cuenta también la experiencia internacional, ¿no? O sea, estar empapados acerca de toda esta información, pues para poder dilucidar, ¿no? Para poder discernir en los errores que han cometido otros países y en los logros que han tenido otros países que a lo mejor en estos temas están un poco más avanzados que nuestra nación, ¿no? Finalmente la ponencia concluyó, concluyeron su ponencia diciéndonos que pues la vista de todo lo que se habló en ella, podían concluir con que las ciencias forenses son fundamentales para detectar científicamente las violaciones de los derechos humanos y la identificación de las víctimas. ¿Okay? Hasta aquí la primera parte de nuestro resumen del primer congreso altruista de CFPH. Esa fue la primera conferencia que se dio el viernes 4 de diciembre, les repito, por parte de la maestra Ana Acuña y el doctor Carlos Gutiérrez. Pues por este mismo medio se les agradece bastante tanto a los asistentes como a los ponentes que estuvieron con nosotros en este congreso. Y pues por el momento nos despedimos. Estén pendientes porque pronto vamos a ir subiendo los resúmenes de las diferentes conferencias que se dieron en este congreso. Hasta la próxima.